¿Cómo podemos calificar estas 3 semanas, ¿no? Que hemos pasado en el plano económico en nuestro país? Eh, Voy a resumirlo de la manera, de la mejor manera, porque lo de esta semana en materia económica ha generado un alivio en el conjunto de la sociedad de nuestro país y en el gobierno. ¿No sentís eso? ¿No sentís que después de ese supermartes hubo como, uff, nos sacamos una mochila que veníamos transitando porque había mucha incertidumbre? En nuestro país lo que pasa es que hay poca certidumbre. Y cuando hay poca certidumbre, o no la hay, lo que sigue es la angustia. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Y a partir de este alivio que se ha vivido esta semana, uno veía la euforia de los ministros y del propio presidente de la nación, ¿no? Pero esta euforia hay que interpretarla adecuadamente. El gobierno respiró, mejor dicho, respiramos todos, porque lo que venía sin dudas era un abismo. Hablando en el plano económico, ¿no? Pero más allá de todo esto, lo que uno espera es que el gobierno aprenda de esto que pasó, ¿no? Y de cuánto contribuyó a generar este episodio. Y sobre todo, la forma de administrar que tienen algunos personajes que componen el gabinete del presidente, siendo que sin dudas les cabe la responsabilidad en esto, más allá de la crisis internacional que existe hoy. Hay mucho de culpabilidad en el gabinete del propio presidente. Porque cuando uno veía cómo salimos con éxito de este supermartes, hay que agregarle que no hubo solidaridad y desprendimiento en el dominado, en las compras en la renovación de las LEVAX, para aquellos que invirtieron. Porque claramente hay gente que gana plata y está bien que sea así, ¿no? Entonces, no es que hubo misericordia por parte de los inversores. Ganan una tasa con porcentajes realmente elevados. Lo bueno es que en vez de volcarse al dólar, prefirieron las letras del tesoro. Y frente a esta situación, esperemos que muestre, ¿no?, haber aprendido muchas cosas al respecto. Porque efectivamente hay una crisis política que enfrenta este gobierno que en algún punto se la creyó. En octubre pasado hicieron una mala lectura del triunfo electoral y creyó que eso era un triunfo de los más duros del gobierno. Ellos creyeron que lo peor ya pasó en materia de elecciones y que la gente definitivamente se iba a volcar a lo que significa Cambiemos. Ellos decían, ahora vamos a ir con este ajuste, no importa a quién perjudiquemos, total ganamos en las urnas. Hubo un acuerdo en la sociedad que avalaba este ajuste, ¿no? Eso es lo que decían las voces cercanas a Macri y allí aparecieron los problemas. Y si al mismo tiempo analizamos el papel que juega Elisa Carrió, estamos frente a un personaje que dijo cosas importantes, le guste o no al propio presidente. Cuando ella dice, le dije a Macri que el aumento de tarifas era un suicidio, la verdad que no se equivocó. Y en este caso vemos al propio Macri que escuchó a la propia Carrió, pero no le hizo caso. Porque escuchar no es lo mismo que efectivamente seguir algún consejo y actuar en consecuencia. Yo creo que alguna vez el presidente Macri tiene que darle la razón a su par. Este gobierno no le está dando la razón a nadie. Y cuando algún funcionario dice que los sorprendió el aumento de tarifas, lo que están demostrando es que no escucharon a nadie. Y segundo, es que parece que viven en otro país.
Objetivamente esto es lo que está pasando, con independencia del partido político. Y lo que uno puede observar ante este tipo de situaciones es que, claro, si Cambiemos quiere consolidarse, tendrá que permitir el ingreso de los otros sectores del mismo riñón, ¿no? La coalición cívica, el radicalismo, sectores del peronismo como Emilio Monzó. Y aquí me pregunto si este gobierno se hace cargo de la realidad. Porque me tengo que remontar a esa histórica conferencia de prensa del 28 de diciembre pasado, donde estaba allí todo el equipo económico anunciando el cambio de meta de inflación. Esa conferencia de prensa marca un antes y un después en el plano económico, donde a partir de allí hubo un sinfín de equivocaciones. Pero además, este gobierno tiene algo esencial que le juega en contra. No sabe comunicar. No sabe decir al conjunto de los argentinos cuál es el problema y dónde encuentra la conexión para solucionarlos. Ese es el tema, ese es el punto. Entonces, a partir de que no sabe explicar o de alguna manera encontrar la solución a ese problema, genera mucha incertidumbre, mucha angustia en el conjunto de los argentinos. Yo creo que este tipo de crisis por lo menos debería dejar aprendizajes. Porque ahora el gobierno tendrá que tejer consensos, consensos políticos. Algo que al propio presidente le cuesta incursionar porque él ve a la política como un elemento no ordenador de las cosas. Macri cree que con la gestión se ordena y que la política es finalmente una rosca, una suerte de rosca que altera su intención, ¿no? Macri gestiona, decide. La política para él es, de alguna manera, algo que impide llegar a los objetivos. Incluso el propio Duhovne dijo que Macri es más bien pragmático. Y si hablamos de eso de encontrar consensos, fíjate que el gobierno está dejando afuera a la CGT. Si vas a dejar afuera a la CGT, te guste o no, porque te critica, es un grueso error. Porque uno tiene que buscar el acuerdo con quienes piensan diferentes. Y allí está la fuerza del acuerdo, valga la redundancia. La Argentina necesita de consensos. Y a mí me da la sensación que el gobierno, más allá del discurso, no está muy convencido con sentarse a dialogar. A Macri le gustan los puentes, no los acuerdos políticos. Entonces, yo diría que este es un momento para escuchar y sobre todo para aprender de los errores. Y, por supuesto, actuar en consecuencia. Pero al mismo tiempo, es un momento donde el propio presidente tendrá que sacar a relucir el liderazgo. Y allí sabremos si estamos frente a un líder político que utiliza los mecanismos de la propia política como elemento ordenador de las cosas, o estamos ante una persona que está de paso por nuestro país. De él depende cómo la Argentina lo pueda etiquetar al respecto. El gobierno vuelve a respirar, pero esto sigue. Estos niveles de turbulencia siguen. Esperemos que no paguen los de la clase media y baja esta situación. Que haya un ajuste compartido, porque allí también lo que estás haciendo es generar ejemplos. Y este presidente debe llevar la bandera del ejemplo y allí a lo mejor podría posicionarse como líder político, ese líder que la Argentina necesita.